Bueno, queridos patitos, seguimos con las revistas que compusieron, más allá de, porque resulta ciertamente curioso, el orden en el ámbito comunicacional que pudiéramos establecer en el ámbito del 11 de septiembre de 2001, como eran, en principio, la radio y la televisión, era la inmediatez, una situación de información más o menos con posibilidad de incorporar artículos de fondo, como era la prensa escrita, que en hilo tempore había tenido más de una edición, pero ya en aquel momento estaba bajando el tema del suflé comunicacional en papel, y por tanto ya no había matutinos y vespertinos, solamente había matutinos. Y luego seguía habiendo el tema de las revistas, que al no ser diarias, pudiendo ser semanales, quincenales o incluso mensuales, daban la posibilidad de tener un volcado respecto de pensamientos tal vez más de fondo, más de gran angular, de larga duración, incorporando imágenes en color, y por tanto ahí nos encontraríamos con una distribución respecto de lo que suponía el marco comunicacional. No hemos hecho referencia al 11 de septiembre desde el ámbito de radio y televisión, porque para eso, por ejemplo, podemos encontrar a un doctor Lamata, en Biblioteca del Buitre, que tiene un trabajo inmenso acerca de ese sector, y por tanto tenemos aquí un poco el tema hemeroteca de versión escrita, eso ya lo hicimos, respecto de aquellos elementos que fueron adquiridos por un servidor en aquel momento. Por lo tanto, el cribado no es representativo, no es algo que pudiera ser, digamos, una visión que pudiera ser justificativa de todo lo que supone aquel espacio-tiempo, pero puede servir de significancia respecto de aquella realidad. Y por lo tanto, hoy vamos con la revista Época. Época internacional, que tenemos aquí dos ejemplares. Uno de ellos es el referido al periodo entre el 14 y el 29 de septiembre, dado que por lógica el 11 de septiembre no está incorporado en el número 864, que es exactamente el anterior. Y luego nos vamos directamente al 23 y 29 de noviembre, es decir, ya bastante posterior no solamente a los sucesos del 11 de septiembre, sino también a los del 7 de octubre y consecuencias respecto de la invasión de Afganistán. Por tanto, ahí tenemos un elemento respecto de lo que decíamos ayer, de ese periodo respecto de octubre, con lo cual aquí habría un sándwich respecto de lo de ayer, con un previo y un post. Y ahí nos iríamos con respecto de época, con esta primera portada del 14 al 20 de septiembre de 2001, con esta portada de terror diabólico, una foto que seguramente ya hemos visto en los periódicos de esos días, del 11 en adelante, 11 de septiembre de 2001, solamente la foto y ya está. Enemigos de la Libertad, el Germán Yanke, que creo que en paz descanse, si no recuerdo mal. Época, y aquí viene el índice con terror diabólico en el ámbito de portada, en la página 8. España, dinero en el banquillo, delitos económicos, caso judicial, bueno, Galicia, un escollo para Zapatero, atención Centrafraga, elecciones, Galicia, Mundo, verdadera mafia de las pateras. A pesar de las acusaciones de Mohamed VI, son marroquíes los que forman las redes. Claves, José María Vera, Fox, el amigo mexicano, el presidente americano, se volcó para recibir en primera visita oficial a Washington. Romer, toma la Bastilla, cultura, desayuno en Bulgari. Y luego sociedad, pues crecer en las aulas, manual de aventureros, escudo de Pilar Valiente, estaría el caso Gescatera, Tobin de moda, la tasa Tobin, próxima reunión de Locofin, dedicará buena parte del tiempo a estudiar la tasa Tobin. ¿En qué ha quedado eso? Germán Yanke, Federico Jiménez Los Santos, Jaime Cadmani, bueno, pues el fetiche, uno de ellos, bueno, principal, el tema del ABC, Jesús Cacho, Juan Velarde, y además Alejo Vidal Cuadras, Rubén Loza, Ramón Pi, Amado de Miguel,
Alonso de los Ríos, Antonio Casado y Bernaldo de Quirós, lo cual ciertamente resulta curioso. El tabaco mató a Raval, bueno, que en paz descanse. Luego hubo un ataque respecto de cierto pueblo, en donde se le quitó el nombre a una plaza y a un centro cultural, lo cual ciertamente es alucinante, porque su legado artístico bien vale lo que supone su realidad, pero más allá de esto, eh, ataque a la libertad. Hasta la madrugada del miércoles, el humo del incendio y el polvo del derrumbe todavía no permitían apreciar adecuadamente la magnitud del desastre que estremeció Manhattan y Estados Unidos la mañana del 11 de septiembre de 2001. Nueva York, el alcalde reconocía que las víctimas mortales pueden contarse por miles, pero ya era evidente que estábamos ante la más grave ofensiva del terrorismo internacional contra los valores de Occidente y el sistema democrático. En su discurso de la nación, el presidente George Walker Bush anunció desde Washington que Estados Unidos no hará distinción entre los terroristas y aquellos que los protegen. Y ahí está. Ese elemento de la destrucción con la implosión todavía quedando un poco respecto de la estructura original, pero en forma de humo que precede a la oscuridad completa de la zona del Bajo Manhattan, Lower Manhattan, eh, cerca del Battery, en donde pues, ciertamente ocurrió este tipo de sucesos, como podemos ver aquí, una vez más, con otro ángulo del avión impactando en la segunda torre, donde ya se verificó que no era accidental, no era una avioneta que se había perdido, no, era algo deliberado. Y ahí vemos ciertamente no solamente el impacto, sino también la explosión que fue vista en directo por todo el mundo. Eh, Ciertamente aquí hacen una relación respecto de los hechos, entre rumores de supervivientes que utilizaban sus móviles para comunicarse, la policía, desde abajo de los escombros hasta especulaciones sobre la forma en que ocurrieron los atentados, las horas que siguieron, pero ataque contra los Estados Unidos en suelo continental en toda su historia han estado repletas de confusión, temor, incredulidad por lo sucedido. Las líneas telefónicas en Manhattan estuvieron colapsadas durante gran parte del martes. Después del shock inicial, bueno, recordemos que el tema del colapso, por ejemplo, salvó la vida del doctor Rojas Marcos. Después del shock inicial, la gente se dirigió con orden, pero con nerviosismo, a los trenes para regresar a sus hogares en New Jersey, Queens, Brooklyn, Bronx y otras localidades pobladas rodeando a la isla de Manhattan. La televisión mostraba imágenes de miles de personas cruzando los puentes a pie, huyendo de la ciudad símbolo del predominio del capitalismo mundial. Es ciertamente el momento en el que las fotos tuvieron impacto, como esta, la citada, salida a pie por los puentes, saliendo fuera de Manhattan. Aquellos que no vivían exactamente en Manhattan, pero trabajaban en Manhattan. Cronología, una vez más, el 11 de septiembre, respecto de lo que sucedió a las 8:45, 9:17, 9:43, 9:45, 10:05, 10:28, con esos derrumbes a las 10:05 de la Torre Sur y a las 10:28 de la Torre Norte. Y luego continúa con los diversos momentos a las 10:48, a las 11, a las 13:04, a las 17:20. Y es interesante porque en buena medida no suele incorporarse el hecho de que a las 17:20 un tercer edificio en el complejo del World Trade Center, el número 7, el famoso número 7, de 47 pisos de altura, se derrumba después de estar quemándose durante un par de horas. Luego está el tema del presidente, vicepresidente Cheney, asesor de seguridad nacional, Condi Rice, secretario de defensa, Donald Rumsfeld, pues toda esa situación en donde el presidente fue de aquí para allá, aviones en el interior indefensos, porque aquí pues ciertamente nos encontramos con las mismas imágenes que hemos visto respecto de Empire State, viendo cómo el dominante del cielo, del skyline, desaparecía en poco tiempo, derrumbados, y durante breve tiempo el Empire State Building volvió a ser el edificio más alto de Nueva York.
por supuesto, si pudiera hablar, no dirían que era lo deseado, ni siquiera tampoco el edificio Chrysler. Las medidas de seguridad en los aeropuertos tienen un error sustancial, como trágicamente se ha demostrado. Están pensadas para evitar acceder con armas al avión. Si se consigue por algún modo superar los controles, la ventaja es infinita. Tripulación y pasajes se convierten de inmediato en rehenes. Hasta antes del ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono, los aviones se utilizaban en secuestros como elemento de chantaje. Era obvio, con precedentes de la Segunda Guerra Mundial, que los kamikazes japoneses, que un avión, con su velocidad y su carga de combustible, es un arma letal. De esta forma, unas pequeñas armas blancas de los terroristas de los 4 aviones Cutters, cortaplumas, cuchillos, según las diversas versiones, pasan a imponer su ley, porque las medidas de seguridad han producido el efecto perverso de la gran indefensión. Nadie en el personal, auxiliares de vuelo, pilotos, están preparados para repeler una agresión. No reciben formación para ello, sino para atención propia de un hotel. Tampoco hay distancia real entre la cabina de los pilotos y el pasaje. Hay taxis, por ejemplo, con mamparas de diferenciación. Trenes en los que van guardias de seguridad. Los aviones mucho más delicados, mucho más peligrosos, como se ha visto, no hay nada similar. Las medidas de seguridad son en los aeropuertos, pero no en los aviones. Craso error. Unas cabinas aisladas y personal de seguridad en los vuelos evitaría de seguro estos trágicos sucesos. Cierto es que hubo un caso en el que hubo una cabina que estaba... porque hay que mirarlo todo también. Y lo digo también en la memoria del 11 de septiembre. Un elemento, sea por inducción o sea por desfallecimiento, pongamos que todos los que están en cabina se desmayan, han cerrado la puerta de manera completamente estanca y empieza el avión en pérdida. Y cae. ¿Cómo pueden entrar en cabina y tratar de recuperar eso? Está condenado el avión. Por tanto, hay que también visualizar todas estas circunstancias, porque claro, si estableces un mecanismo para tratar de salvaguardar eso y lo sabe un terrorista, pues igual pueden utilizarlo, pero claro, eso significa tener que condenar a estas personas en caso de que dentro sea el piloto el que quiera estrellar el avión o tengan una situación de pues problemas de salud o intoxicación, no sé. Por lo tanto, aquí la memoria de este 11 de septiembre también hay que tener la memoria no solamente del tema de los aeropuertos, del tema de los aviones, como hace ese breve fin del escudo antimisiles. Tras el genocidio. ¡Ah, me lo llaman genocidio! El tema del 11 de septiembre es un genocidio. O sea, resulta ciertamente curioso. Porque si todo es genocidio, nada es genocidio. Tras el genocidio, lo cual resulta ciertamente curioso porque había personas de múltiples nacionalidades que querían acabar con toda la humanidad. No sé. Alberto Domínguez analiza el posible futuro del escudo antimisiles propuesto por el presidente Bush a los aliados de la OTAN para contrarrestar el poder militar de algunos países enemigos. Fin del escudo antimisiles. Vamos a recordar para qué le sirve el escudo antimisiles a Israel en la actualidad, porque claro, estamos hablando 25 años casi en el futuro. La situación, por ejemplo, en Ucrania, respecto de la necesidad de un escudo antimisiles que impida a los rusos atacar instalaciones civiles, instalaciones eléctricas, instalaciones respecto de temas, como digo, civiles, pero también los propios edificios civiles donde vive gente. Por tanto, esta especulación, que es geopolítica, respecto del escudo antimisiles en Polonia, respecto de, por ejemplo, Irán, en el que Rusia estaba un poquito recelosa, pero también a favor, porque podían ser víctimas, pero también compañeros de viaje. Es por lo tanto un vector en el que, bueno, pues incorporaron esto, lo cual es interesante para el debate, pero visto desde 25 años después, resultaría curioso respecto de los argumentos en donde pues el escudo antimisiles fue imaginado para contrastar poder militar de algunos países gamberros o indeseables, aliados orgánicos, cuando no promotores del terrorismo: Afganistán, Sudán, Irán, Libia, Irak, Corea del Norte. ¿Qué ha pasado con Corea del Norte y con el gordito feliz, que es el heredero de quien estaba aquí, que era su papi? ¿Qué
¿Qué ha pasado con los misiles intercontinentales que ha acabado teniendo? Y con las armas nucleares que ha acabado teniendo. ¿Tenían razón aquellos que decían, ojo, cuidado con el régimen de Corea del Norte? No sé. Es interesante hacer una revisión crítica de lo sucedido respecto de esta especulación, respecto de el llamado escudo antimisiles. Federico Jiménez de los Santos, nunca olvidaremos ese día. Nunca olvidaremos el 11 de septiembre de 2001. Alfonso Vasallo dice, estaba escrito y filmado, no solo H.G. Wells y Guerra de los Mundos. Chesterton, el hombre que fue jueves. Eran historias, negras conspiraciones, negros escenarios de hierro y carbón. Segunda revolución industrial, los terroristas en la época eran anarquistas. Y el prototipo de cerebro siniestro era Domingo, novela de Chesterton, que piensa ejecutar al zar y un presidente de Francia. Para impedirlo está Jueves, el héroe que se introduce en la organización para desbaratar sus planes. Se puede decir que Domingo está hecho de la misma pasta destructiva que los nihilistas Kyo y Cheng, evolucionarios que se esparcen en la muerte de Shanghái en 1927, la condición humana de Malrox. La literatura norteamericana de posguerra ha sido pródiga en describir holocaustos contra el coloso americano, desde Richard Condon, su candidato a Manchuria, sirvió de base un film de Mensajero de Miedo, hasta Cántico por Leibovitz, de Walter Miller Jr., pasando por Alerta Roja, de Peter George, en el que se inspira Kubrick para Teléfono Rojo, vamos hacia Moscú. Caído el muro, el terrorismo islámico ha tomado el relevo, anarquistas, soviéticos, realidades de ciencia ficción. El objetivo no solo es destruir y sembrar el error, sino también humillar al coloso. Un ejemplo muy significativo es Honor entre ladrones de Jeffrey Archer. Es menos conocido Deuda de Honor de Tom Clancy, pero su trasfondo cobra ahora especial relieve. Trata de un plan de Saddam Hussein después de la Guerra del Golfo para robar el original de la Constitución americana y quemarla en público. Resulta curioso, es un poquito concepto de cierta película con Nicolas Cage. Esto de coger, en ese caso, la Declaración de Independencia. Eso sí, resultaría curioso pensar, robar el original de la Constitución americana y quemarla pública. Entonces ya no tienen Constitución. La. Bueno, pues casi como quemar la Declaración de Independencia significa que vuelven a ser parte del Reino Unido automáticamente. No. A pesar de que Tom Clancy es un grande, que en paz descanse. El atentado terrorista, en su aparente simplicidad, ha precisado de una notable preparación y sincronización. Estados Unidos se había preparado para una escalada terrorista, pero a través de otros medios, con armas de destrucción masiva. Terrorismo de Estados Unidos, una ventana al horror. Y luego, pues ciertamente nos encontramos también con Bush, objetivo último, con esa idea de que el avión U-93 iba a ir para o bien la Casa Blanca o bien el Air Force One. En la guerra del siglo XXI, aquí nos encontramos con el Pentágono, su configuración, en donde no se ven, porque han debido hacer una limpieza de todo este entorno frontal, pero cuando uno se acerca al momento más próximo, puede ver en coches, elementos de más proximidad, en donde había gran, enorme cantidad de restos respecto de el choque del avión que le correspondió al Pentágono. Bush y la ofensiva terrorista con los primeros espectaculares atentados el 11 de septiembre contra las torres, las dos capitales política y económica, Washington, Torres Gemelas, Pentágono, Nueva York. Estados Unidos ha comenzado la guerra mundial del terror. Atentados contra Estados Unidos. Aquí hacen también una revisión respecto de lo que ha sido el camino jalonado en el que podían incorporar a los anarquistas. Dado que han hablado de los anarquistas, podríamos hablar de 1919-20 con esa campaña de atentados terroristas anarquistas que fue importante para la vida de J. Edgar Hoover y también para la creación por evolución, porque ya había algo federal que hacía investigación, en lo que acabó convulsionando al mundo de Estados Unidos, como fue la creación del FBI, con la necesidad en los años 90 de hacer una serie como Expediente X para que los Fox Mulder y Dana Scully
pudieran ejercer de blanqueamiento de lo que había sido el FBI como instrumento desde el poder denunciado por los grupos contrarios desde lo que fue el manifiesto de Porturón y luego lo que acabó siendo los Weathermen y toda aquella configuración. Pero aquí no hablamos de anarquistas sino de islamistas, en donde precisamente incorporan, cierto es, resulta interesante, este elemento de 1920 que decía el tema de la bomba explotando en el barrio de Wall Street, matando a 40 personas, hiriendo a más de 200. Es interesante. Incorporando el atentado terrorista contra la Embajada de Estados Unidos en Saigón en 1965. Atentado contra explosivos en la Embajada de Estados Unidos en 1983, en el caso de Beirut, los camiones suicidas de Yihad Islámica explosando contra las barracks de marines estadounidenses y franceses, Beirut, 83. Bomba explota en anexo embajada de Estados Unidos en Auchan, situada en Beirut, 84. Yihad Islámica provoca explosión en restaurante El Descanso. Aquí sí lo dicen, está muy bien. El tema del descanso frecuentado por los americanos. Casualmente en ese momento, en momento exacto, no había estadounidenses, fueron españoles los que murieron en ese el descanso. Hacían, creo que pollo asado, alitas de pollo, Torrejón de Arzoz, muerte de 18 personas, todas españolas, como digo, en ese momento. Casualmente no había norteamericanos. Eh, en el 85, cuatro guerrilleros del Frente de Liberación Palestina secuestran el Aquile Lauro. En el 86, la discoteca en Berlín con marines estadounidenses. El atentado de Panam, 103, Lockerbie, en el 88. El atentado de la camioneta bomba de World Trade Center 1993, intentando la desestabilización del edificio para colapsar en dirección hacia el otro, es decir, querían tumbar las dos torres, pero desde el ámbito de la tierra. Luego, como recordó Mariano de Miguel, hubo algún plan respecto de Manila con atentar contra el Papa. Ya hubo un intento respecto de la conceptualización con el arma aérea, es decir, los aviones civiles, no como secuestro, sino como ataque, y esto se acabó configurando. Pero antes de eso, nos encontramos en el Reino, en 1995, bomba colocada en el ámbito de... no recuerdo exactamente en la ciudad, en el ámbito, pero luego está el tema del 96 en Darán, en Cojar, en Cobar, en Durham matarán 19 norteamericanos. En el 95 también está el tema de Timothy McVeigh, en Oklahoma, con 170 muertos. Y en 1996 también hubo en aquella Plaza del Milenio, creo que fue en paralelo con los Juegos Olímpicos de Atlanta, Georgia, con lo cual también, ciertamente, está no solamente el tema de los anarquistas, también terrorismo interno en diversas facetas. En 97, bueno, pues un palestino perturbado mata a un turista al disparar su beretta sobre un centenar de turistas. Inmediatamente se vuela la cabeza en piso 86 Empire State Building. Podría haber recordado también a Sirhan, asesino de Bobby Kennedy en las primarias demócratas, justito antes de la convención en Chicago, y que ya había ganado la nominación demócrata para aquellas elecciones. En el año 98, atentados en Nairobi, Dar es Salaam, Kenia y Tanzania, y el USS Cole del 12 de octubre del año 2000. La gente suele olvidar otro 12 de octubre del año 2002 en Bali, el atentado contra esta isla, precisamente el Día de la Hispanidad de 2002. La sombra del integrismo medio oriental, aunque es precipitado, construye teorías sobre la autoría del mayor atentado terrorista de la historia. El horror de esta semana ha sobrecogido el corazón del mundo occidental, lleva el sello inconfundible del fundamentalismo islámico. Y aquí pues establecen una relación respecto de este elemento. El primer coloso vulnerable de la historia por Ignacio Merino, y luego el patrón del terror, Osama Bin Laden, siente debilidad por los caballos, a diario monta, recorre 70 kilómetros en su refugio de las montañas al noreste de Afganistán
Al parecer, los equipos lo producen mejores sentimientos que los humanos. Tratar de hacer el patrón de la persona que estaba detrás de los terrorismos, ya sea el tema del Lucius Cole, Dar es Salaam Nairobi y el 11 de septiembre. Y también, por supuesto, de los ataques en el ámbito de Arabia Saudí, al quien quería cambiar de régimen 95-96 y quitar de medio a los estadounidenses, que les servía en teoría de protección para el mantenimiento del régimen de los Saud en Arabia Saudí. Caen a plomo las Torres Gemelas y con su hundimiento, con su caída, se derrumban también el orden internacional, al menos tal y como hoy lo conocemos. Es bastante simbólico y visual la idea de la caída de las torres, de la caída de un modelo que es el de entreguerras. Sí, el de entreguerras, que nos encontraremos ciertamente entre la finalización de la Guerra Fría y de la construcción de ese modelo de guerra contra el terror, aunque no sea exactamente como entre guerras entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, aunque hemos de volver a recordar el pequeño detalle de que entre guerras solamente es un concepto en el frente occidental. En otros frentes se puede llegar a la conclusión de que es una misma guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, sin solución de continuidad. Por supuesto, aquí en el 11 de septiembre nos encontramos con esa situación respecto de la conjugación en el ámbito interno, exterior, hablando de Jaime Mayor Oreja, terrorismo doméstico, teniendo en cuenta de que ETA se entrenó en el Valle de la Beca, en el Líbano, se entrenó también en Argelia, en Libia. Es algo que puede hacerse por separado o puede integrarse en un todo con esa visión holística. Aunque todavía sobrecogidos por las imágenes de los atentados, parece llegar a la hora de analizar diversos y controvertidos aspectos de un hecho plagado de incógnitas y llamado a tener determinaciones y repercusiones. Ejercicio de responsabilidad, 3.200 millones de dólares destruidos, la caza del terrorista. Aunque Estados Unidos no necesita a nadie para arreglar sus cuentas, es de agradecer la solidaridad de la OTAN y la activación del artículo 5, debido a que Estados Unidos, parte de la OTAN, había sido agredido y desde el exterior. Aquí, compromiso de ganar contra el terrorismo, relación política unánime, la Trini y Ana Sagasti, toda realidad que se ignora, prepara su venganza. En Nueva York amputada, aquí nos encontramos con una visión cenital, casi cenital, desde arriba, de cómo hemos venido haciendo. Aquí está el Battery Park. Por aquí están algunos de los embarques. Por aquí tendría que haber llegado el Titanic y no llegó. Luego pues nos encontramos aquí con el Lower Manhattan, en la zona histórica, donde estaba Nueva Ámsterdam. Y que en buena medida, pues aquí está la zona donde está la policía, el edificio de la policía, el ayuntamiento. Está por aquí también Wall Street, los elementos históricos antes de subir en dirección hacia Central Park, que estaría ahí en medio. Y bueno, pues ahí están las Torres Gemelas y todo lo que significa esta parte que, bueno, pues fue, como se dice en el texto, amputada. Son textos de reflexión, de fondo, carta a ese otro, Fernando Peña, terrorismo e Islam, revisiones, objetivo de la economía, si el objetivo de los terroristas era hundir la economía estadounidense, han dado un buen golpe para conseguirlo. La destrucción del World Trade Center, ha desaparecido también una parte importante y fundamental del sistema financiero norteamericano, un elemento vital para la actividad productiva. Castigo al sector aéreo, que tuvo importancia en el momento. Juicio a Occidente en Afganistán, cuando se producían los ataques a Estados Unidos. En Afganistán se conocía el atentado contra el opositor Shah Massoud del día 7, 4 días antes, mientras 8 cooperantes occidentales aguardaban una condena a muerte por proselitismo, lo cual resulta ciertamente interesante de mencionar porque seguramente fue luego incorporado a series de televisión, a películas. Televisión española de pena. Uno de los elementos consustanciales al terrorismo es la búsqueda de la publicidad a través de la televisión. Fernando Villagrán dice en la misma escenificación con las emblemáticas torres o el Pentágono,
las horas elegidas hay indudablemente un elemento cinematográfico de película de catástrofe. En ese sentido, la realidad ha imitado a la ficción, pues es obsesiva la última década de reflexión virtual sobre ataques terroristas masivos, incluso por extraterrestres, contra edificios señeros de Estados Unidos, como forma de golpear a la esencia de la democracia más antigua del mundo. Quizás los terroristas en su imaginación se han aprovechado de este caudal autodestructivo previo de guionistas y novelistas iniciado con la alternativa del diablo, Freddy Forsyth. O se actúa contra el terrorismo en sus bases, pasando a la ofensiva, o quedan guiones más terroríficos aún por llevar a la práctica. Estamos, en cualquier caso, ante guerras y atentados televisivos en tiempo real, lo que alguna vez se ha llamado guerras CNN, por el bombardeo de Bagdad, en donde esta televisión tuvo la exclusiva cedida por la tiranía de Saddam Hussein. Puede decirse que el martes 11 de septiembre falló casi todo menos la televisión. Un día histórico, el día en el que la historia empezó de nuevo, después del sopor iniciado en aquellas patochadas. Con ínfulas hegelianas de Fukuyama, sueldo del Departamento de Estado, sobre que ya no pasaría nada, o nada importante. Estados Unidos se paralizó por completo, menos las televisiones. Solo trabajaron los servicios de ayuda y sanitarios y los medios de comunicación, como si fuesen las bases últimas del sistema de libertades. Las gentes en medio mundo, en todas las naciones democráticas y civilizadas, se encerraron en casa para seguir los acontecimientos pegados a la televisión. Hubo demasiada distancia entre la CNN o la BBC World y las cadenas nacionales. Antena 3, Telecinco estuvieron de todas formas a la altura de las circunstancias, con frecuentes informativos a lo largo de toda la noche. La televisión española hizo simplemente el ridículo. Una garante de que es un servicio público pagado por los contribuyentes. Más allá de la anécdota, para entrar en la parábola, la televisión estatal mantuvo sin interrupciones Esta es mi historia, el programa basura presentado por Ana García Lozano. Era el descrito completo. Cuando Televisión Española tenía que responder a su carácter público, respondía con una bananera cadena de perfil cutre. Para esto es mejor privatizar cuanto antes o caiga quien caiga. Resulta curiosa la reflexión. ¿Sería cambiada con las redes sociales 25 años después? José María Mechavila, una entrevista, secretario de Estado, bueno, pues, el tema de la justicia, que tiene que ver con elementos propios, dinero en el banquillo, bueno, pues año nuevo judicial, que no vamos a entrar en ello. Concierto para el autogobierno. El gobierno vasco deja ver con su escalada verbal la tentación que tiene de usar la negociación del concierto como punta de lanza para obtener más autogobierno. Autogobierno ligado al tema del concierto, ligado a situaciones como, por ejemplo, la presencia en el ámbito europeo, cosa que en los años 90 había sido complicado con respecto de la realidad. Que tenemos un listado de reproducción hablando de estos temas del sistema de concierto, así que remito directamente ahí. Referencias para imitar al estatuto. Eduardo Uriarte, asesor del secretario general del Partido Socialista. Ah, Teo Uriarte, el de el juicio de Burgos. Ah, ya. Menores sin ley. Ah, resulta curioso. La ley del menor está en entredicho en Cataluña. Sería interesante revisar qué pasaba con esto 25 años después, con el tema de Menas y todo esto. Galicia, duro escollo para Zapatero. Touriño sí sería presidente de la Junta, pero sería a la siguiente vez. Y con Anso Quintana, no con Beiras. Y ciertamente ahí estaría el tema de las elecciones gallegas, episodios nacionales, Jaime Camane, bueno, pues la verdadera mafia de las pateras. Resultaría seguramente interesante el entrar en esto con la mirada 25 años después, con Mohamed VI, Marruecos, flujos migratorios. ¿Qué se decía entonces y qué se dice ahora? Rusia baja el petróleo. Resulta también interesante este concepto respecto de la Rusia de Putin, cuyo petróleo depende buena parte de la economía de la Unión Europea. ¿Aprendió algo la Unión Europea respecto de la dependencia del petróleo y del gas ruso? Seguramente la respuesta más rápida sea no. De razas y clases. ¿Somos racistas o clasistas? Por lo visto en Durban. Bueno, pues ahí estaría. Europa contra el terrorismo, de Alex Vidal Cuadras. Fox, el amigo mexicano. La tarde del miércoles 5 de septiembre, el presidente mexicano llegó a Washington en primera visita oficial de Estado. Fue recibido con toda la pompa y entusiasmo por George Bush el 5 de septiembre.
en Washington, días antes de lo que sucedió el 11. Mercado agrícola y telecomunicaciones. Recordemos que en aquel momento estaba la ronda que terminaría en Doha, Qatar, en 2003, por la Organización Mundial del Comercio. Romer toma la Bastilla. Venecia acaba de premiar con el León de Oro a Eric Romer, uno de los creadores más personales y sorprendentes del cine mundial, que está en una película sobre la Revolución Francesa. Elementos más de breves. Desayuno en Bulgari. Bueno, pues inmigrantes bajo el puente. Bowie, el Dorian Gray del rock. Para descanse. Y luego, pues tendencias, moda, gastronomía, viajes, sociedad. Que seguro que tiene su interés. Pero, bueno, Gescartera, Torres Gemelas, desastres paralelos, dinero y poder. Europa tras a Tobin, lo cual resulta ciertamente curioso. Ignacio González, los nacionalismos no obstaculizarán la ventanilla única. Secretario de Estado de las Administraciones Públicas. Oh, el Ignacio González, este es el del ático. El que fue presidente de la Comunidad de Madrid. Bueno, resulta siendo curioso. El fin de la burbuja bursátil, el tema de las .com. Y bueno, pues ahí estaría con la primera de las revistas de época. Y luego vamos con la segunda, que es ya de 23 a 29 de noviembre, es decir, ya con el tema incardinado de la caza de Bin Laden, entrado ya el tema de Afganistán, el informe Kokolov, los fracasados planes de Al-Qaeda. Resulta ciertamente interesante, como digo, irnos ya al post con lo que iba con la resolución efectiva, con el tema de la Loya Jirga, la conferencia de donantes, etcétera, etcétera, ya en la finalización del año 2001, la verdad como pasión. Luego vemos aquí con la situación de la el índice de lo que supone esta revista. Por supuesto, las cartas, hablando de CNN, ignora el terrorismo en España, ETA y el INE, contra los pro tabaco. Estaba el tema de cigarrillos y, bueno, es a favor o en contra. Ya empieza a cambiar, porque como hemos visto en la inmediatez, el tema central de la revista, pues tenía que ser el tema del terrorismo 11 de septiembre, pero ya, bueno, pues ya hay que priorizar otros temas más cercanos. Ahorro nacional, inicia su cambio de ciclo. Ahí está una tarjetita del BBK, de la CAM, de Caixa Galicia y de Caja Madrid. Con lo cual nos encontraríamos, ¿cómo era? La CAM es de Valencia, ¿no? Valencia, Madrid, Galicia y Euskadi. Respecto del sector privado, incrementa la tasa de ahorro por primera vez en 6 años. Y hablando pues de este tema, dinero, tarjetas, ahorro y bueno, pues, grandes y pequeños, resulta curioso, relación de cajas de ahorros ordenadas por sus recursos ajenos, 31 de agosto de 2001. Vamos a echar un vistazo. ¿Cuál es la primera? La Caixa. La segunda, Caja Madrid. CE de Cataluña, Bancaja, Caja del Mediterráneo, Galicia, Ibercaja, Unicaja, la BBK. Y ahí nos encontramos con el resto hasta llegar al número 46 en Pollensa. Por ahí está en la Caja de Extremadura, en el número 32. La de Asturias, en el número 20. La Caja de Ahorros Municipal de Busca y San Sebastián, la Cucha, la 12. Y ¿dónde está por ahí? Vitoria la 27. Y Santander y Cantabria, la número 30. De este número de cajas de ahorro, que resultará ciertamente interesante. Porque aquí nos incorpora el tema de la reforma de las cajas en espera. Debido a lo que vino después. Porque curiosamente aquí nos encontramos con ¿quién? Rodrigo Rato, en aquel momento en el gobierno de España, que luego pasará por el FMI, pero acabará fundando el tema de Bankia.
Con lo cual resulta curioso echar un vistazo con lo que vino después de la crisis. Eh, Pudiéramos decir que lo que acabó siendo Kutxabank tiene más relación con la gestión de unas cajas de ahorros en estilo alemán que con el estilo rumboso, caribeño, antillano de las cajas de la España española. Bueno, pues resultaría curioso ver qué se decía en este caso, pero vamos a no ir a dineros sociales, recursos destinados a obras sociales, con esta situación de las cajas del siglo XXI, que es esa parte en la que incorpora el motor que mueve el mercado, la liberalización incompleta, bancos frente a cajas, con la liberalización total de la apertura de oficinas para cajas de ahorros hace apenas 12 años. Se completó un proceso de liberalización del mercado de entidades, depósitos, bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito que había comenzado a su vez 12 años antes. Resulta ciertamente interesante, las cajas cruzan el charco, temas importantes respecto de lo que suponía esa realidad en ese momento con lo que vino después. Manuel Pizarro, presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, el que luego hizo las cosas aquellas en Endesa. Bueno, resultaría ciertamente interesante también entrar en todo esto. Las cajas actúan como auténticos bancos de desarrollo regional. La entrevista, pues con sus elementos trascendentes, siempre con la visión de retrospectiva desde el presente. 25 años después prácticamente, pues nos encontramos con esa realidad. La legalización de Batasuna examen, eso se acabará haciendo. Breves, la Comisión Europea no ve recesión. Y solo como testigo, un testigo de excepción, Felipe González, muchos informes periciales, muchos funcionarios reciben sobresueldos y poco más. La causa, fondos reservados, quedará vista para sentencia en pocas semanas. Un elemento que estaba ahí en boga. Se busca presidenta, la reflexión hecha por Ana Botella, la esposa de José María Aznar, y que acabaría siendo la alcaldesa de Madrid de Relaxing Café con leche en Plaza Mayor. Bueno, opina que España está preparada para que una mujer sea presidenta del gobierno. Luego una serie, aquella con Gina Davis, en la que no puedo resistirme a decir que estaba completamente rendido al papel de Donald Sutherland. Sí, tenía el papel que tenía, sí, tenía sus elementos que le echaban en cara respecto del guión para ser odiable, pero era adorable para mí. Era el presidente que merecía aquel Estados Unidos en la serie. Era, sin duda, el mejor personaje de la serie. Pero bueno, qué cosas. Otra cosa es que, igual, en el gobierno de Ardanza había una consejera de Cultura que podría haber sido la heredera, pero se pensó que mejor Juan José Ibarretxe preparándole como vice Lehendakari. Y por tanto, ahí nos encontramos posteriormente con la incorporación de la mujer en diversos lugares, también en el ámbito del País Vasco, como presidentas tanto de juntas generales, las 3 juntas generales, como también el Parlamento Vasco, como también vice Lehendakari, más de una vez. Con alcaldesas, ya sea Baracaldo, Getxo, Vitoria, en donde pues ahí nos encontramos con situaciones a veces inducidas, a veces importantes, a veces como reflexiones. Está el tema de Loyola de Palacio con la Comisión Europea y presencia, como aquí se hablaba de Esperanza Aguirre y bueno, pues el papel de la mujer y todo eso. Asalto a Madrid, la Trinidad Jiménez, en 2003, Zapatero está dispuesto a situar a Trinidad Jiménez como candidata a la alcaldía de la capital de España y Luisa Fernanda Rud y todo esto. Pero aquí nos encontramos también con líneas rojas de Gibraltar, un tema todavía no concluido, las relaciones y todo esto. El buen gobierno, que lo hacía mal, por Federico Jiménez de los Santos. Los empresarios vascos plantan cara, el Círculo de Empresarios Vascos ha decidido a intervenir en el debate teórico soberanista y lo ha hecho plantando cara a la tesis del PNV con una apuesta por el Estatuto y la Constitución. Esto es un ejemplo claro de cómo tergiversar un debate, de cómo transfigurar respecto de la construcción de falacias de hombre de paja respecto de a dónde se quiere ir. Porque a través de cosas como esta
respecto de hablar de si independencia sí o no, del coste de la no España. Estaban haciendo algo que luego repitieron, pero con la complicidad, en ese caso, de los llamados procesistas, en el caso de Cataluña, en donde el que dice que no a la independencia, aunque el debate no sea ese, se ahorra todas las cuestiones de agravio, cuestiones de mejora, cuestiones de actualización, porque no tienen que hablar ni siquiera de cómo el Estatuto Vasco, sí, estamos con el Estatuto, pero el Estatuto Vasco no se ha cumplido. Quedan cosas por cumplir. Porque eso, ¿por qué lo dice? Porque lo digo yo, porque lo decía a una persona. No, 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 porque por 2 veces en el Parlamento Vasco, en el 93 y el 95, se hicieron votaciones unánimes, respecto de las situaciones, respecto de competencias que venían en el estatuto, que debían de transferirse en los medios materiales y humanos. Por tanto, ahí nos encontramos con que el hacer dejación de eso, con un mensaje unívoco de independencia no, a pesar de que el debate no sea ese, garantiza que solamente tengas que decir que no a todo lo que venga de enfrente. El problema, bueno, en este caso sí se intentó hacer una playa de propuestas porque el asunto viene de lo que supuso el Lizarra el 98, la situación de la paz durante todos esos meses de septiembre del 98 a enero del 2000, toda la turbulencia del año 2000, la idea de retomar lo que había sido en la época del vicelehendakari Ibarretxe, precisamente con ese segundo caso respecto de lo que había sido en el 93 el informe Zubia, con su actualización con fichas en el Parlamento Vasco en el año 95, respecto de lo que supone ese elemento, una comisión para la actualización del autogobierno, cosa que se hizo en los años 90 con el vicelehendakari Ibarretxe, y luego en el año 2001, después de la victoria en las elecciones, se puso en marcha una nueva comisión con la situación de expertos que pasaron en el año 2002 por el Parlamento, llamados por todas las fuerzas políticas muy diversos para hacer un estado de la cuestión. Y luego es cuando se plantea, bueno, pues hemos visto todo lo que ha sido disfuncional en el ámbito de la evolución del Estatuto de Autonomía respecto de la realidad existente, teniendo en cuenta de que ni en la Constitución ni en el Estatuto del 79 había integrado las comunidades europeas el ámbito del Estado español y también el ámbito de la comunidad autónoma, pues había muchos elementos que requerían una actualización generacional del marco de convivencia, pero se prefirió establecer ese diálogo respecto de olvidar el marco de renovación del estatuto dentro del propio artículo de renovación del estatuto, olvidar que se había puesto en marcha una comisión parlamentaria que luego había tenido el trámite por comisión de tramitación de la reforma del estatuto, que era una reforma del estatuto, el llamado malamente Plan Ibarretxe, que luego acabó siendo votado en comisión con el dictamen oportuno y luego llevado al pleno el día 30 de diciembre de 2004. Todo eso olvidado respecto de lo que en ese tracto después de la victoria en la investidura, que no en las elecciones de Pascual Maragall y Mira, con la situación de que ese nuevo gobierno del PSC con Esquerra y con Iniciativa hizo una apertura de una modificación del estatuto. Y ese fue dicho precisamente cuando se llevó el Estatuto Vasco propuesto el 1 de febrero de 2005. Se propuso, no, lo vuestro es malo, separatista, terrorista y todo esto. Mirad lo que están haciendo los catalanes de una manera más dialogada, sosegada. Bueno, pues al señor Joan de Iniciativa, diputado en aquel momento, la respuesta la da la historia respecto de lo que se pudo visualizar. Como digo, en el caso de los procesistas, en vez de tener que coagular un discurso en el que dijeran las rabias, es decir, esos puntos de desconexión, de agravio, pues dijeron, lo simplificamos y es un sí a la independencia, con lo cual no tenemos que explicar nada más. Y enfrente, los del no, el no a la independencia, cosa que difiere bastante, a pesar de que desde en la bruneta mediática intentaron hacer esto, incluso con sus tentáculos, con el tema económico, con todo lo que fuera posible, mediático, económico, incluso el judicial,
tratar de incorporar el debate respecto de, no, esto no es un debate sobre el autogobierno, sobre su actualización, sobre limitar los fallos del sistema. No. Esto es sobre la independencia del País Vasco, en el que el Lehendakari Ibarretxe se ha bajado los pantalones respecto a ETA, está cumpliendo la hoja de Lizarra, está haciendo un separatismo y por lo tanto hay que plantar cara y enfrentar todo el elemento como si fuera lo más criminal que pudiera existir. Y por tanto ahí está este ejemplo con también irnos a la idea de la historia. Una historia distinta, en grandes editoriales están divididas a la hora de incluir la enseñanza primaria a Navarra y el País Vasco francés como parte de Euskal Herria, la denominada Euskal Herria. No tenían que ir lejos, tenían que ir directamente al himno de Oriamendi, tenían que ir a la época de franquismo, cuando el término Euskadi estaba proscrito por político y Euskal Herria estaba aceptada por cuestión cultural. Aquí nos vemos un mapa donde Euskadi, los libros de texto, ahí con colorines. Resulta interesante vernos a qué responde cada colorín respecto de, toda esta zona, pero no viene el tema de por qué esos colorines de negro, más blanco, más naranja, más amarillo, en donde efectivamente esta es una realidad que está en diferencia administrativa en 3 realidades administrativas en 2 estados diferentes, pero hay bastante de lo que les une, tanto en ámbito foral, euskera como idioma, y muchas otras realidades jurídico-políticas, históricas y culturales que de profundo pues tienen mucha relación en todos estos territorios. Otra cosa es que fueran una realidad jurídico-política inmediata, que eso es, pues por voluntad de los habitantes de cada territorio. Hermanas de sangre, tema de ETA, aquí fondo de reptiles, Jaime Carmani. Gallardón respalda a Cascos, desoyendo la consigna de José María Aznar. Los populares habían hablado de la sucesión a todas horas, solo y siempre de la sucesión. Pujalte salva a rato, lo cual resulta curioso porque en teoría lo de la sucesión con ese segundo mandato, casi como si fuera ya un pato cojo en noviembre de 2001 y no en noviembre de 2003, lo cual ciertamente resulta curioso que estuvieran ya con el cuchillo en la mano para tratar de quitarse de medio a José María Aznar, que iba a culminar su mandato. Pero aquí ya en la página 44, la 44 va del tema que en teoría era el que había tenido mayor precognición en el periodo de la revista anterior, que es este tema de el 11 de septiembre el plan de Ben Laden ya había fracasado. Resulta ciertamente curioso que se diga eso. ¿Por qué se asesinó a Massoud el 9 de septiembre, justo antes de los atentados? En realidad, la eliminación del conocido comandante de la Alianza del Norte tenía que haber producido antes. Era la primera etapa de un complot global que debía cubrir de sangre y llamas Asia Central. Asia Central, no Estados Unidos, Asia Central. Cuaja, Bajudín, pueblo afgano sucio y polvoriento, cuenta con pocas construcciones de aspecto agradable por todas partes, gruesos muros de barro levantados apresuradamente con rodean construcciones de adobe sin ventanas, las que los afganos pasan toda su vida. Hace 2 meses una obra de arte rompió con la pobreza arquitectónica de este rincón de Asia, la casa radiante, edificada para el jefe militar de la Alianza del Norte, Ahmed Shah Massoud, en esta nueva residencia oficial, aunque aquel que volaba sin pausa de un frente a otro solo concedió unas pocas entrevistas, incluida la última, la del 9 de septiembre de 2001. La sangre de Massoud es muy resistente, por mucho que limpie los muros, conservan su huella. Habría que pintarlos de nuevo. Y aquí hablan el 9 de septiembre, cómo le trolearon, le acabaron asesinando, los asesinos, preparación del asesinato, pues que los asesinos no tenían aspecto de periodistas, no vigilaban su material y pasaban el día leyendo el Corán. No debería haber dicho algo eso para, la muerte de Massoud. Y supongo que estaba una idea de, después del asesinato, la costumbre musulmana quiere que se entierre el difunto el día de su muerte, antes de la puerta del sol, pero el cuerpo no se inhumó hasta el 16 de septiembre. ¿Por qué?
narra los hechos. No sabíamos si Masud seguía o no respirando en el helicóptero. Hospital donde se transportaba, el médico nos dijo que había dejado de vivir. Esa misma tarde, el alto consejo de la Alianza del Norte se refugia en Afganistán. Sabíamos que los talibanes estaban listos para atacar, pero esperaban algo. Entonces comprendimos qué era. Decimos que durante 15 días no desvelaríamos la muerte de Masud. No obstante, los estadounidenses fueron informados inmediatamente. Aquí trabajaban muchas organizaciones humanitarias y sus representantes tenían teléfonos móviles. Además, la CIA debía escuchar nuestras conversaciones con los iraníes y los tayiks. Los tayikos. Pero lo importante era que nuestro jefe, nuestro pueblo, nos creyera que su jefe vivía y los talibanes no estuvieran totalmente seguros de su muerte. Aquello funcionó. Los talibanes lanzaron su ofensiva cerca de Fakor, del lado afgano, y la entrada en el valle de Panjshir. Pero nuestros soldados pensaban que Masud seguía con ellos y las repelieron. Mientras tanto, todos los jefes militares de la Alianza del Norte prestaron juramento en persona o por radio a Fahim Khan. Estuvo al lado de Masud durante 25 años y es el único estratega que podía sustituirle. Durante esos pocos días, el cuerpo de Masud yació en el tanatorio Fakor. Después del 11 de septiembre comprendimos que los estadounidenses no tarden en bombardear a los talibanes y deberíamos pasar a la ofensiva. Decidimos anunciar la muerte de Masud y enterrarle. Le llevamos de nuevo en helicóptero al Panjshir y amortajado lo enterramos en el monte Saricha, que tiene una hermosa vista sobre su valle natal. No hemos infligido la sharia. El Corán dice únicamente que es aconsejable enterrar a un difunto el día de su muerte. Si no llueve, es el camino del cementerio está despejado. Bueno, pues lo necesitaba muerto. La idea de cómo hubiera afectado a el entorno de Afganistán es un evento de reflexión posterior que solamente se puede hacer cuando miras un poquito el gran angular, cosa que se puede hacer, por ejemplo, en este concepto que había entonces, como es las revistas. Explotación del éxito o compás de espera. La situación actual de Afganistán plantea varias incógnitas, diversos análisis. El mulá Omar amenazado con nuevos atentados mientras intenta ganar tiempo con su maniobra de despliegue. Muerte injustificada de un reportero. Está el tema de Julio Fuentes. Luego acabaría muriendo en otra guerra, Julio Anguita Parrado. Tony Blair ha impuesto su liderazgo en Europa, aprovechando a la perfección la oportunidad que le ofrece el conflicto afgano, primera línea. Justicia no vengativa, derribado el régimen talibán, derribado ya en este motivo de noviembre. Todavía quedaba el tema, bueno, Tora Bora, conflictos, la guerra intestina que llevó hasta las puertas del 15 de agosto de 2021 y todo aquello. Pero hay que situarse en el momento, en lo que sucedía en aquel periodo de 23 a 29 de noviembre de 2001. Cerrado, al menos aparentemente el cerco sobre Bin Laden, Bush enfrenta al reto de convertir la victoria en la paz, es decir, haber ganado una guerra y ganar la conversión de esa guerra en paz. Las medidas judiciales de Bush alteran la tradicional ecuación occidental de seguridad y libertad. Y luego el tapado de Pekín. Jiang Zemin está preparando a Hu Jintao para sucederle el año que viene durante el 16 Congreso del Partido Comunista Chino. Todavía es cuando tenían esa idea de que el liderazgo chino tenía 2 mandatos de 4 años, casi a semejanza del presidente de Estados Unidos. El que lo quitará de en medio será... ¿quién? Xi Jinping, que querrá ser como un nuevo Mao Zedong, a pesar de que probablemente las causas estructurales de la caída de China tengan que ver respecto de la coagulación en el cogollo de las alturas, de lo que supone ese dominio político, mandarinato, imperial, respecto de la realidad actual y futura de China. Esta Europa nuestra, Laeken se acerca, recordemos, en el concilio de Laeken es cuando se impulsó la convención para la construcción de una posible constitución para Europa. Aquí lo dice Alex Vidal Quadras, quien sería durante muchos años uno de los vicepresidentes del Parlamento Europeo. Una cumbre a puerta cerrada, la 11ª cumbre iberoamericana, se celebrará en Lima, no tendrá luz ni taquígrafos. El terrorismo debería ocupar un lugar preponderante, así como la reclamación española para acabar con los santuarios de ETA. Todavía entonces las cumbres iberoamericanas tenían cierta prestancia. Aquí está el camarada Hugo Rafael Chávez Frías. Aznar intentará que Chávez acceda a entregar 70 terroristas que hay en Venezuela. Estamos hablando de noviembre de 2001, con lo cual estamos hablando de antes, y esto puede ser interesante para algunos, antes
de Pedro Carmona Estanga, del 11 al 14 de abril de 2002. Por tanto, ese Chávez es un Chávez que, bueno, pues tiene esta situación, por ejemplo, rebelión civil contra Chávez. Rebelión civil. Por primera vez, las encuestas demuestran una baja vertiginosa de popularidad de Hugo Chávez. ¿Cómo así? ¿Cómo es posible? En 2001, Chávez perdiendo popularidad. ¿Cómo puede ser? Al tiempo que sus relaciones con Washington registran alta tensión y se recrudecen las protestas en las calles. Protestas civiles en las calles en Caracas, pero si era un ídolo de masas, ¿no? 85% de los venezolanos quieren un cambio de rumbo. ¿Cómo puede ser? 85% quiere un cambio de rumbo y de ellos el 70% cree que el responsable de los problemas es el presidente Chávez. ¿Qué cosas, verdad? ¿Qué cosas? Porque de esto, luego, a posteriori, incluso Monedero, en el actual discurso contra María Corina Machado, se olvida de lo que sucedió en 2000-2001 en Venezuela para ir directamente al 11 al 14 de abril de 2002. Resulta ciertamente curioso el cherry picking respecto de la historia de Venezuela. Fantasma del pasado, Rubén Loza Aguirre, el Rey Pinocho, Walt Disney, en la cultura, aquí nos introduce respecto de, bueno, pues este tipo de cosas. La preferida de los niños, cuando en los años 90 hubo el tema de la animación, opinión de los expertos respecto de cuál es la mejor, la peor, bueno, si es Pinocho, Pocahontas, Fantasía, lista general de votaciones con críticos de cine y de medios de comunicación. Bueno, pues no sé si habrá aquí alguno que sea más o menos conocido, seguramente sí, pero no vamos a visualizarlo. Dibujante del montón, supuestamente en la biografía de Walt Disney. Quizá vamos a hacer algo, que es esto de ponerlo aquí. Eh, Respecto de que se vea ahí, bueno, pues se ve más o menos cuál pone que es la mejor y la peor. Y vamos a dejarlo aquí para que la gente pueda. Eduardo Torres Dulce, crítico de cine, que luego será fiscal general de España. Y bueno, pues ahí se deja como elemento para que la gente, si quiere, le dé la pausa. ¡Oh, Miguel Juan Payán! Mira, el que cierra. Periodista y escritor. Mira, ese sí es conocido. La mejor sería para el Pinocho. Y la peor, Taron y el caldero mágico. ¿Oh? Vaya. Luego nos encontramos con más del aprendiz de brujo. Disney, parece que como si hubiera un monográfico respecto de Disney. Gilito cruza la muralla china. La huella de Disney es Rec. Bueno, pues Amblin, ET. Y luego temas de crítica. La mujer del Islam. Núcleo duro del cine. Por Eduardo Torres Dulce, el hijo de la novia. Los siete samuráis, Yamasaki, Pavilion of Women, pabellón de mujeres, antigua mujer china, críticos de libros, punto de vista, humanos y rectificantes, aquí mirando una retrospectiva respecto de Blade Runner, cerca del 20 aniversario del film. Tengo un conversatorio sobre Blade Runner, podéis verlo. También de Kubrick, 2001. Los nuevos gurús. Resulta ciertamente curioso respecto de cuáles serían los nuevos gurús hoy. ¿Se parecen a estos? ¿Eh? Resulta ciertamente curioso, mirando con retrospectiva de estos 25 años, de cómo ha cambiado otra vez, el tema de cómo se viste la gente, para el laboro, la barraca, tema gastronómico, bueno, pues por los caminos del vino, Navarra, segunda parte, parece que una de moros y cristianos.
Eh, Luego, Jeep Cherokee, motor y tendencias, volver a empezar. Sicilia, como tendencias viajes, corazón del Mediterráneo. eh, y bueno, pues ahí nos encontraríamos con Alejandro Maso, Manu Pagola, tendencias, Iglesia de las comunidades autónomas, las comunidades, bueno, la conferencia episcopal va a aprobar los estatutos de religión eclesiástica catalana. Andalucía quiere lo mismo, se trata de un debate sobre la adecuación a las realidades autonómicas, teniendo en cuenta de que la educación era un elemento autonómico, claro. Más allá de aquí la diferencia en lo que supone el límite de la diócesis con respecto de las comunidades autónomas y las archidiócesis, porque ahí tenemos la diócesis de Mondoñedo Ferrol, diferente del juego de provincias dentro de Galicia, más acompasado, por ejemplo, en el ámbito del País Vasco, con la situación de Bilbao, Vitoria, San Sebastián. Bueno, pues ciertamente hay elementos de disfunción respecto de lo que supone la realidad en las provincias religiosas respecto a las comunidades autónomas, y teniendo en cuenta de que las comunidades autónomas desde prácticamente ese momento estaban recibiendo el hecho de la competencia en educación, y por tanto había que adecuar esa realidad. Herrera y sus puntos, Carlos Herrera, medios, sociedades de la platea, bueno, luego pues unos pasatiempos y vicisitudes respecto de ley financiera, reforma a medias, Jordi Llané, no se debe unificar la supervisión, el portavoz de CIU en la comisión de GES Cartera, apuesta del gobierno por la familia, impuestos indirectos, sensibilidad, horarios, suben los especiales, impuestos especiales tal vez, petróleo en mínimos y en buena medida no se deja ahí. Y como todavía tenemos tiempo para lo que ayer hicimos, pues en vez de hacer una parte, porque resultaría un poco ahí extemporáneo tal vez, vamos con Martes Infame, con la revista Tiempo, que bueno, pues no es sino otra distinta, pero vamos a echarle un vistazo porque seguramente tenga poco contenido del tema de investigación, en donde pues vemos una transición a lo que veremos mañana respecto de líneas conspiranoicas, con enigmas, año cero, y por qué no también más allá, que bueno, pues tienen más que ver con el tema esotérico, pero como elemento de transición, ya hoy vamos a mirar esta revista Tiempo, donde supuestamente Bin Laden tiene 3 bombas atómicas. Y estamos hablando de investigación, investigación, ¿eh? Martes Infame, el día que cambió el mundo, ¿eh? Porque no podían poner exactamente lo que decían los demás, tenían que ir más allá, ir más allá. Bueno, no estoy hablando de más allá con lo de la revista que veremos mañana con el tema de lo esotérico, pero digamos que había que ir en más profundidad y decir algo que sea diferencial, que sea sustancialmente distinto. Y por eso en este momento de la revista del día 24 de septiembre, es decir que es después, ya metidos en la situación complicada, bueno, pues iban con todo. Y hablando pues, del día que cambió el mundo, Bush estudia el Plan Manhattan, Tercera Guerra Mundial, Bin Laden tiene 3 bombas atómicas nucleares, los españoles que colaboran con Bin Laden, había españoles que colaboraban con Bin Laden, los grupos integristas que nos amenazan, entrevista a Luis Rojas Marcos, ese que se salvó, como vimos en el ámbito de la hemeroteca, que vimos directamente de la prensa escrita, presidente de la Corporación de Hospitales Públicos de Nueva York, fue como un terremoto. España estudia pedir ayuda a la OTAN contra ETA. Ayuda a la OTAN contra ETA. El artículo 5. El poder económico une contra la recesión. En la actualidad España, gobierno en la sombra de José Luis Rodríguez Zapatero. Un Sadu Cabinet. Como en el ámbito anglosajón. Posible rebaja de las penas de Barrio y Corcuera, que habían sido entrados en la cárcel en el 98. En Guadalajara. Aquella famosa secuencia, imágenes, fotografías, posible rebaja de penas. Juan Carlos I y Sofía, 40 años de un compromiso con cuernos desde el primer día, o desde antes del primer día. 40 años de un compromiso. Escándalo GES Cartera, esto ya, ¿no? Y luego otras cosas que se ven. Y el tema de la portada, Bin Laden tiene
bombas nucleares, gracias a la fortuna del líder Al-Qaeda, ya ha podido adquirir 3 artefactos nucleares. Su gran obsesión de potencia reducida, pero de gran poder destructor. Los colaboradores han revelado los intentos de conseguir uranio enriquecido. Ordenador rebelde, opinión, resulta curioso, bueno, pues ahí. Tiempo, incorporaba, pues, Antonio Asensio Pizarro, premio micrófono de plata, a título póstumo, que en paz descanse. Eh, Asensio, como si hubiera algún hijo que hubiera tenido algo que ver con medios de comunicación. Aquel martes infame que cambió el mundo, carta del director, de Jesús Ribasés. Cine en DVD, cosa que se hacía, bueno, pues con la revista Tiempo, metían un DVD y aquí pues una peliculita explicada, lo cual resultaba interesante y atractivo. eh, por un poquito más, pues tenían ahí el día que cambió el mundo, el alcance de la crisis, la guerra que viene, amenaza continua, martes terror, apoyo unánime y artículos de opinión con esta propuesta acerca de, otra vez, este tipo de imágenes. Y ahí está Osama Bin Laden con la visión desde arriba. George Bush estudia el Plan Manhattan, Tercera Guerra Mundial, estrategia global contra el terrorismo. El golpe a los símbolos de poder económico y militar de Estados Unidos ha roto la ilusión de que los norteamericanos pueden vivir aislados. El Congreso habla de un nuevo proyecto Manhattan como el que se puso en marcha en la Segunda Guerra Mundial para fabricar la bomba atómica. Pero claro, el proyecto Manhattan era algo concreto para lograr un arma. Y aquí, ¿cuál sería el plan Manhattan? Plan Manhattan, pero ¿para lograr qué? ¿Algo etéreo? ¿Y tercera guerra mundial? ¿Pero contra quién? Es el problema cuando se cogen elementos icónicos, simbólicos del pasado, con una traducción difusa, en donde no está claro cuál es la adaptación al momento presente, pero queda muy chulo y queda bonito y la gente en teoría dice, sí, me acuerdo de aquello, pero no hay correlación real. Luego los atentados contra objetivos estadounidenses, volviendo a recuperar el tema de lo que supone ataque suicida contra la embajada de Estados Unidos en Beirut. Y luego, pues otros, como el Panam de Lockerbie, en febrero del 93 en las Torres Gemelas, el edificio federal de Oklahoma, 95, el complejo en junio en Arabia Saudí, Kenia y Tanzania, 98, USS Cole en octubre del 2000, presidente Bush se enfrenta a la gran prueba, el tema del temple, así se forjó el acero, el liderazgo de George Bush en el momento de complicación, dar más dinero a inteligencia, un voto de confianza total, la situación de armas nucleares y biológicas, cosa que en este momento no se sabía. Incluso el 1 de octubre, como vimos en esa revisión, especialmente de un periódico del año 2001, octubre 1, pues fue el caso en el que hubo la primera consecuencia con el tema del anthrax, pero no se identificó en ese día, sino posteriormente, cuando surgieron más casos con el tema biológico. El tema NBQ hunde sus raíces en cierta medida con la situación después de la Primera Guerra Mundial, con esos elementos de armas químicas, con esa tensión que sería similar al temor nuclear después de la Segunda Guerra Mundial, con Hiroshima y Nagasaki, pero con respecto a los poderes de creación de armas de tercera generación que estaban a punto de hacerlo los estadounidenses para implicarse en el ámbito de la guerra, que eran bastante más inodoras, inoloras, unos avances tecnológicos que hizo los Estados Unidos y que luego incidieron en literatura de ciencia ficción, que generaron una psicosis en los años 20 y 30 bastante importante, y por tanto cuando surgen este tipo de atentados terroristas pues piensan también como el hecho de que en la secta aquella japonesa, el gasarín, el metro de Tokio, pues genera un run run que luego fue vehiculizado también a través de lo que supuso en ese octubre con el tema del Antrax. Opinión, José Oneto, El día que cambió el mundo, sabe, porque en el año 83 se escribió La traición del cambio, en un libro. Creo que lo hicimos un vídeo de ese libro. Creo que sí. No sé si es así. Pero bueno, yo por lo menos lo leí. Ese mundo ya sin bloques, pero inerme ante el terrorismo, será completamente distinto al que
contemplábamos atónitos mientras ardían las torres. Bin Laden tiene 3 bombas nucleares, que sería el elemento disfuncional o distorsional, o el hecho de si realmente las tuvo, quién les informó de esto a los de El Tiempo, o donde se publicó primero. Ahí nos encontramos ciertamente con esta realidad en donde no hay constancia posterior de que tuvieran armas nucleares. Porque, bueno, pues dice el emisario de Bin Laden intentó comprar uranio enriquecido en París. La policía francesa interceptó una prueba de uranio que sirve para construir bombas atómicas. Nuevo peligro, la obsesión de Osama Bin Laden es poseer armas nucleares. Gracias a su gran fortuna, pues puede comprarlas. El tema del impacto. Bueno, pues fuentes estadounidenses aseguran que los emisarios se ha logrado comprar en Ucrania 3 pequeños artefactos nucleares a precio de 5 millones de dólares cada uno. Los artefactos estarían distribuidos ya por 3 ciudades europeas según medios de los servicios secretos, pero no existe ninguna información sobre el destino concreto. Los mini artefactos nucleares, conocidos con siglas RA-115, RA-116, fueron construidos en la Unión Soviética. De los 700 artefactos que poseía la Armada Roja, se desconoce el paradero de unos 100. También Estados Unidos en los años 80 habría construido una versión de estos mini artefactos atómicos, unos mecanismos de pequeñas dimensiones que podían estar transportados y activados por una sola persona. Resulta ciertamente asombroso estas historias respecto de estas 3 bombas nucleares. ¿En qué quedó para la historia? ¿Realmente había algo? ¿Realmente querían los materiales? ¿Realmente compraron los 3 artefactos? ¿Alguien hizo una operación secreta para quitárselos? Claro, ahí estaría un asunto que luego se conectaría con la torta amarilla, Níger, el tema del supuesto ámbito de la reconstrucción, porque normalmente la gente se suele olvidar que Saddam Hussein ya intentó el arma nuclear, por ejemplo con los Irak, que fue bombardeada por 2 veces, Irán y Israel, en el año 1981. Nos encontramos con esa vicisitud en donde la búsqueda de armas de destrucción masiva, cuando no se encuentran en marzo de 2003, significa que en toda la historia se blanquea la historia de Saddam Hussein como si nunca lo hubiera hecho. Y nos encontramos también con esa repetición, tal vez, del esquema de aquí se dice que, pensando en Hiroshima, Nagasaki, la idea de que los malos quieren el arma más poderosa, y el arma más poderosa es el arma nuclear, olvidando el hecho de que el 11 de septiembre fue un impacto duro y no fue con armas nucleares ni con ningún tipo de arma convencional, sino con aviones, 4 aviones, para hacer la visión posterior respecto de lo que Saddam Hussein quería, que era armas de destrucción masiva, cuando las había tenido en la historia. Incluso las armas químicas y bacteriológicas pues podían decir en Estados Unidos que tenían los albarenes de entrega y las facturas de compra. Por tanto, ahí estaría el hecho de buscar la verdad. ¿Quieres la verdad o quieres la verdad? Como diría Lionel Hutz, como abogado de los Simpsons. Los españoles que colaboran con Bin Laden. Parece que aquí se establece que en 1991 un avión despegó de Sudán para reventar el Palacio de Oriente y la Conferencia de Madrid. Parece que tiene seguidores en España. Por ejemplo, los 2 valencianos habrían entrenado a la guerrilla del Kashmir. Aquí habría, pues como siempre, puede haber gente que se seduce respecto de este tipo de historias. Y hay una entrevista al fiscal Stefano D'Ambruso, que dice que he seguido las huellas de los hombres de Laden por España. Ahí la amenaza continúa, informes secretos, objetivo Bush papá. Resulta curioso porque se establece esa idea de que, uno de los objetivos era el padre de Bush, es decir, Bush Senior, George Herbert Walker Bush, que lo dijo Junior, que habéis intentado matar a mi papá, así que yo tengo que hacer la operación en Irak.
grupos integristas que nos amenazan, el nuevo terrorismo, aquí diseccionado, la amenaza continúa, España, primera condena judicial, el precedente, refugiado político y terrorista, que es el jeque aquel que organizó el jefe Omar Abdel Rahman, el jeque ciego de 93. El ataque, bueno, pues aquí con las secuencias respecto de el ataque, el desplome y el pánico en una fórmula, ¿no? Pues a tres terroristas. Fernando Rueda, este sí sabe de cosas, de cómo evitaron que la CIA se enterara. El juego entre agencias, FBI, CIA, NSA, Luis Rojas Marcos, que estaba allí y se salvó por el canto de un céntimo. Una entrevista bien interesante, presidente de la Corporación de Hospitales de Nueva York, testimonio en español, en pleno epicentro de zona cero. Encontraron el talón de Aquiles, seguridad militar, un ingeniero, es capitán del ejército, diseñó el sistema antiterrorista de las Torres Gemelas. Mariano Aguirre, malas noticias en el futuro previsible. El 767 tiene una misma capacidad destructiva que un misil, dice Jesús Andrade, comandante. España estudia pedir a la OTAN ayuda contra ETA. Esto resulta ciertamente curioso respecto de tal vez la aplicación del artículo 5 para el tema del 11 de septiembre. Aznar utilizará los ataques de las Torres Gemelas y el Pentágono para reclamar la cooperación judicial de la Unión Europea y de la OTAN en la lucha contra ETA. La organización terrorista es nuestro enemigo número uno, como Bin Laden lo es de Estados Unidos. El pasado mes de mayo, cuando George Bush visitó Madrid, al comienzo de la primera gira europea, el presidente norteamericano se comprometió públicamente a ayudar al gobierno español a combatir el terrorismo de ETA. Así que 4 meses más tarde, cuando el mal sablaje de los atentados terroristas de historia ha golpeado a Estados Unidos, José María Aznar se ha despachado a gusto a la hora inevitable de un aliado de la OTAN de apoyar a Bush, recordando su tesis de que la cooperación internacional y la acción concertada para la persecución de los criminales de la única vía para terrorismo sería derrotado. La caza internacional del terrorista está a la orden del día y si los norteamericanos asocian terrorismo con Bin Laden, para los españoles el terrorismo ha sido y es sinónimo de ETA. Los ataques del terror de Torres Gemelas y Pentágono pretenden ser utilizados por el gobierno español para conseguir que la Unión Europea acelere reformas legales que ya estaba estudiando para que nuestro país consiga la extradición automática de cualquier etarra detenido más allá de nuestras fronteras. Resulta ciertamente curioso. Bueno, por supuesto, el rey invoca el imperio de la ley frente al terror y discursos. Bueno, pues España podría apelar al artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte y pedir ayuda a los aliados en caso de una acción de ETA planificada fuera de nuestras fronteras. O es un dislate como el que se establecía respecto de la idea de convertir lo que hacía ETA en un genocidio, el genocidio etarra, cosa que algún interesado pues procuró llevarlo a instituciones europeas como el Parlamento, la idea de denunciar el genocidio de ETA. Bases con las que cuenta la OTAN para una operación militar que visualizamos en este mapa. Luego, opinión, Alfonso Ursía, todavía, pues, teniendo que ver con todas estas cosas, el poder económico se une contra la recesión. Ya estamos hablando de unos días posteriores, más allá del cierre de Wall Street durante prácticamente una semana. Ya se había, bueno, este muchacho con el pañuelo lo hemos visto más de una vez. Ahí está Witt Duesenberg, que era el primer presidente del Banco Central Europeo, con Greenspan, Alan Greenspan, que era el jefe de la Fed. Luego nos encontramos con opinión, guerra y terrorismo de Juan Manuel de Prada, la seguridad necesaria, estado de calamidad de Natibel Preciado. Y luego, pues, el gobierno en la sombra de Zapatero. ¿Será culminante con lo que ocurrió realmente? Nos encontramos a... vamos, echando un vistazo con el primer gobierno de Zapatero y vamos a ver si acertaron o no. Jesús Caldera podría ser vicepresidente o ministro del Interior. Jordi Sevilla es el ministro de Economía en la sombra. José Blanco sustituirá a Juan José Lucas en el Ministerio de Presidencia. Alfredo Pérez Rubalcaba ocuparía Interior, pero le gusta ciencia y tecnología. Álvaro Cuesta podría ocupar administraciones públicas
o la cartera de Fomento. Carme Chacón podría ser la candidata a sustituir a Pilar del Castillo en educación. Antonio Cuevas es el ministro de Trabajo en un posible gobierno de Zapatero. Juan Fernando López Aguilar juega un papel fundamental en el campo de la justicia. Rafael Estrella es un especialista en temas de defensa y podría ocupar la cartera de Federico Trillo. Y Trinidad Jiménez se ha sabido labrar camino hacia la cartera de Asuntos Exteriores. Esta era la especulación con respecto de un posible gobierno de Zapatero que se veía lejano, muy lejano, más allá del hecho de que habría elecciones en marzo del 2004, pero se presumía que igual era posible que el PP retuviera el poder. Pero aún así, las revistas tenían que rellenar un hueco y, bueno, pues como no era una situación habitual, a pesar de que Pascual Maragall, después de la derrota en 1999, hizo una especie de gobierno en la sombra del grupo parlamentario socialista en el Parlamento para decir, no, habéis elegido que la suma pudiera dar aquí, con CiU apoyado por el PP, razón por la cual el PP recibió el apoyo de CiU, aunque no lo necesitaba en el año 2000 con la mayoría absoluta que sacó. Luego nos encontramos con ese elemento de gobierno en la sombra, con ese marco europeísta traído desde Cataluña, la burguesía catalana, en este caso la del PSC, que le da la idea, sobre todo teniendo en cuenta de que el PSC fue fundamental en que Zapatero ganara a Bono en el 2000, y aquí nos encontramos ciertamente con una posibilidad para incorporarlo, pero con el elemento de mano derecha caricia y el zasca de la mano izquierda con posible rebaja en las penas de Barrio Nuevo y Corcuera, recordando la guerra sucia contra el terror y que la cúpula de Interior fue metida en la cárcel. Caso fondos reservados, pero tema también GAL, etcétera, etcétera. Ahí la situación que luego pues Aznar había tenido una disposición a indultar a todas estas cosas. Juan Carlos y Sofía, 40 años de compromiso, pedida en secreto, toda esta jugada respecto del dulce todavía estaba dentro de la disposición de lo que era el oscurantismo, secretismo. Ni siquiera Iñaki Nasagasti había sacado una monarquía protegida por la censura. Se cabró bastante por el tema de la gestión precisamente de la guerra en el ámbito de Irak por José María Aznar, pero también por Zapatero y por el rey, que ahí supuso la desconexión definitiva, que fue la apertura para muchos otros que intentaron investigar la realidad de Casa Real, monarquía, Juan Carlos, etcétera, etcétera. Obispos versus realidad, de Cándido. Luego, Consuelo Rumí, secretaria de Políticas Migratorias, hablando de salud pública, que estaría en peligro. Consuelo Rumí sería secretaria de Políticas Migratorias del PSOE, hablando de Celia Villalobos, la ministra. Extraños negocios inmobiliarios de Antonio Camacho, escándalo GES Cartera, que tenía cierto elemento en el momento de entonces, y que tal vez Remember lo vuelvo a decir, igual Remember hace una pieza de GES Cartera, tal vez. Endesa vende riesgo a la eléctrica italiana. En él, ahí estaba un viejo de toda la vida, como es Martí Milla. Cantar y actuar, musicales, la estrella de la temporada, Hermanos de Sangre, etcétera, etcétera. Tema cultural, la universidad a las barricadas, pero antes Caballero Volal, hablando de cosas de libros y de cultura, la universidad respecto de la revolución académica, la nueva ley de universidades, protestas estudiantiles, Carme Chacón, hablando de que la señora del Castillo tiene una nula capacidad de negociación, ahí con amor. Niñas modelo, de la escuela a la pasarela. Y luego, pues, diseño de producciones naturales. Y otra serie de cosas que van en menudeo, ya ligando a la parte final de tendencias, arte. Y pues Carmen Rico Godoy, el cáncer no me da miedo, que ustedes lo pasen bien. Y más bien, pues Claudia Schiffer se negó a premiar a unas maniquís más jóvenes.
dice quién, pues el desaparecido Jesús Mariñas, que en paz descanse, y deportivos, coches y todas estas vicisitudes que pues tienen en la parte final. Y una entrevistita a Carlos Herrera de tengo cierto aprecio por mi persona y me enfado lo justo. Así que, en buena medida, aquí hemos juntado, dado que puede tener mayor situación respecto de haber hecho un vídeo más cortito con el tema este de tiempo respecto de esas otras dos revistas, las de época, en donde pues vemos la época de septiembre y luego la de finales de noviembre de ese 2001, haciendo revisión del pasado respecto de lo que pudiéramos encontrar en este tipo de revistas acerca del 11 de septiembre, su entorno, su magnífico y trágico momento para investigar, conocer y tener información de lo que en aquel momento, en este caso en las revistas, se publicaba acerca de estas vicisitudes un poquito en el marco contextual. Y mañana culminaremos con esas revistas ya esotéricas, más allá de cosas como el tema de Osama Bin Laden tiene 3 armas nucleares, pues ahí nos encontraríamos con el tema ya más esotérico, yendo ya a tumba abierta con este marco. Y sin más que los patitos, es que ricasco, Agur Berobat, Betty Gelpean.